Luis Benavides, en realidad los macrofestivales se escuchan mejor, ¿no? Esto es Subterfuge Radio. Luis Benavides, periodista, comunicador centrado en la música alternativa, colaborador de medios musicales como El Mundo Sonoro y el Rock Zone, donde escribe sobre música y cultura, y desde 2001 eres el director y presentador del programa de radio El Ecualizador. 25 años en las ondas. Es un programa dedicado al rock alternativo, sobre todo, y a apoyar un poco a bandas emergentes. Y además, compareces aquí, en La Música También se lee, por este libro que acaba de salir a la venta en la editorial Silex, Actitud, Vida en los Minifestivales. Y antes de que hablemos de los minifestivales, sí, aquí siempre nos gusta saber un poco cuál fue el primer disco, la primera canción que tú de verdad dijiste: esto me ha volado la cabeza. Buah, volar la cabeza son palabras mayores, pero es que siempre digo 3 discos, no puedo escoger uno, porque es que realmente la historia es que me entregaron en el instituto 3 discos. ¿Qué quiere decir me entregaron? Una amiga me dio 3 discos de su hermano mayor. Ah, ok. Esto lo he explicado varias veces, pero es que se me grabaron a fuego 3 discos que fueron el Doolittle de Pixies, el Nevermind de Nirvana y el Superunknown de Soundgarden. Y recuerdo coger la minicadena de mis padres que tenían en el comedor, en el salón, que tenía ruedas, me la llevaba a mi cuarto, porque era con vinilo y con CDs y cassettes, era la típica, ¿no? Sí, 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 esas que ya no se ven. Esas ya no se ven. Negra, ¿no? Una JVC. Pues me la metía en mi cuarto y me ponía todo trapo, estos 3 discos, leyéndome las letras, empapándome, flipando con la imaginería, con las imágenes, con las fotos. Y recuerdo que se dije, ¡buah! ¿Qué es esto? Me está encantando, y bueno, pues pidiéndole más a mi amiga, pásame más de tu hermano. Pero, ¿y estos 3 discos fue que los seleccionó tu amiga? Los seleccionó mi amiga. O sea, te dijo, le voy a robar a mi hermano, es que supongo que era un hermano mayor. Sí, sí. Mi hermano que tiene un montón de discos, le voy a robar unos cuantos. Sí, sí. Porque tú tienes hermanos, ¿no? Una hermana, un año mayor. Un año mayor. ¿Y ahí no hubo influencia musical de ningún tipo? O sea, la influencia vino más por esta amiga del instituto. Y estamos hablando que 14, 15 años, una cosa 14, así. 15 años. Porque antes en tu casa se escuchaba música, o sea, ¿cuál era tu relación un poco con la música? Pues con la música, yo escuchaba lo que sonaba en la radio. Yo era un consumidor de Radio Fórmula. Y lo mismo te escuchaba música pachanguera, que te escuchaba Blur, que te escuchaba Oasis, ¿no? Lo que sonaba en la radio. Y en mi casa no había una gran cultura musical, en el sentido de que, pues sí, había una colección de vinilos, todavía las tienen, pero ¿qué tipo de vinilos? Pues Camilo Sexto, Camilo Sexto, Perales, esas cositas, Perales sobre todo. Luego mi madre sí que en más casa, música ligera, entiendo, ¿no? Música ligera de la época. Pero sí que tienen ahí unos discos de los Beatles, que eso es lo que más me gusta de mis padres y lo que he robado yo en este caso. No sé si te refieres a, porque por ejemplo para mí sí que fue súper importante aquellos recopilatorios, el azul y el rojo. El azul y el rojo. Eso es. Que yo creo que fueron fundamentales para la educación sentimental, al menos de una generación. Tú y yo más o menos somos de la misma generación, y yo recuerdo eso. Y cómo a partir de esos 3 discos que, bueno, dices que tu amiga le siguió robando discos, sí, me pasó pero no se daba cuenta el hermano de que le estaba robando los discos. No, porque lo que hacíamos era la piratería que se llevaba entonces, que era, le cogía los CDs un tiempecito, me los grababa y luego los devolvías. Sí, los devolvía, hombre, sí. De hecho, ahora luego, cuando entremos en el libro, entraremos en el tema de las cintas grabadas, porque son muy importantes a la hora de cómo han surgido no solo minifestivales, sino ciclos de conciertos, programas de radio, amistades, ¿no? Un montón de cosas. ¿Y tú te acuerdas del primer disco que te compraste tú? Ya con tus pelas, digamos. Sí. Yo recuerdo comprar muchos CDs de serie media. No sé si ese concepto lo digo correctamente. Sí. Lo que pasa es que ya no existe, pero sí. Existe. Pero sí. Y entonces ahí me compraba el de Pablo Honey, recuerdo el de Blur, recuerdo Crash Test Dummies. O sea, yo, claro, la economía era la que era, ¿no? Que tenía la semanada y me la podía invertir en esas cositas. Como todos, y cuando veía esos precios tan bajitos, pues ahí aprovechaba. Y recuerdo mucho esos discos, Crash Test Dummies, Pablo Honey, Blur. ¿Y cómo te vas derivando un poquito desde esto más mainstream, digamos, ¿no? Porque aquí eran grupos un poco que estaban más en las radios o en las fórmulas más comerciales, ¿no? Digamos, ¿cómo te vas un poco derivando hacia una escena más alternativa o underground? ¿O? Pues eso ya fue a raíz del programa de radio y luego también con mis colaboraciones en Rock Zone, porque en 2001 empiezo a hacer mi programa de radio en la emisora de mi barrio, de mi distrito, San Andreu.
Y, ¿Cómo se llama así? Sí, Distrito Nou Radio. Distrito Nou Radio. Que es como la emisora del Distrito 9. Y a los pocos años empecé a colaborar con Rockzone. Entonces, a partir de ahí empecé a entrevistar a grupos. Primero empecé en la radio, como todo el mundo, haciendo Radio Fórmula, que es pinchar lo que te da la gana y con sus entradillas y tal. Pero luego ya me picó el gusanillo de hacer entrevistas y ya empecé a entrevistar a bandas locales. Y ahí es donde hice un poco el clic. ¿Y cómo entras en contacto con esa escena, digamos? Pues la gente escuchaba, claro, tampoco había tantos programas de radio, estaba en la FM, estaba en el 100.4 de la FM, entonces bandas que te escribían, o sea, fuiste atrayendo un poco también, ¿no? Pero ¿y por qué entras tú a esa radio y además con ese concepto de Radio Fórmula? Es decir, ¿qué es lo que a ti te llamaba de la radio? Bueno, yo era muy consumidor de la radio. Entonces escuchaba mucho la SER, escuchaba los juegos. Pero radio musical, o sea, ambas, de todo. Sí, de todo. De hecho, es que antes de dedicarme aunque ahora se me cuelga lo de periodista musical, yo he hecho periodismo en general, he hecho mucha información local y a mí me interesa mucho también pues, la información de actualidad en general. Pero sí que tenía esa pasión por la música y la aplicaba, digamos, en mi programa de radio y en esas colaboraciones. Pero... Ahora que dices lo del periodismo local, yo he de confesar que yo también me curtí un poco en el periodismo local. Me encanta. Y me gustaría saber, porque siempre está como muy denostado, ¿no? Digamos, para mí no, pero... Pero sabes, ¿no? Que generalmente no está muy bien considerado. Sí. ¿Qué dirías que para ti fue como lo mejor y lo peor? ¿Y qué te enseñó, digamos, a la hora de luego derivarte pues, hacia la cultura o hacia la música o lo que fuera? Hombre, yo con el periodismo local, que antes de escribir en el periódico de Cataluña escribí en Ciutat Nord, que era como una revista que era de distrito, de información local pura y dura, pues hombre, te curte mucho a nivel de preparar entrevistas, preparar entrevistas de todo tipo a personas variopintas, a personajes variopintos. Aparte de hablar con el regidor de turno o la regidora, también tenías que hablar pues eso con comerciantes, con asociaciones de vecinos, el perseguir la fuente, ¿no? El perseguir la información. Y eso también te ayuda luego a preparar entrevistas musicales, porque al final son entrevistas a personas, ¿no? Pero no es te cuento yo un poco mi experiencia. Sí. A mí lo que me llamaba la atención era que, claro, cuando tú estás en el periodismo musical o cultural en general, las personas con las que interactúas son personas que ya saben un poco a lo que van. Es decir, es gente que generalmente o está promocionando algo o tiene una carrera, es decir, tiene una cierta relación con los medios. Sí. En el periodismo local eso no pasa. Es decir, son personas que en principio nadie les tendría que entrevistar. Sí. ¿Y tú cómo lidiabas con eso? Porque es difícil a veces hacer ese tipo de entrevistas. Por eso también te digo que te curte mucho, porque te ayuda a buscar las fórmulas, los mecanismos para que esa persona se abra y tenga confianza, ¿no? Y se abra, pues no en canal, pero que tenga esa confianza para contarte algo que dirá, este tío de dónde sale, ¿no? Y por qué tengo yo que contarle algo, ¿no? Claro. Y yo creo que eso sí que te ayuda a generar ese vínculo para que la conversación sea amable. Yo quiero pensar, y algunas me han dicho que más que entrevistas, lo que yo hago son charlas. Es decir, intento, suelto preguntas, pero intento que sea una conversación amena y que nos sientan como en un interrogatorio. Y claro, eso que no se sientan como intimidados, ¿no? Eso es. Quiero que estén en un ambiente cómodo. Lo que comentas tú de que es como que los artistas o los músicos vienen ya como... Bueno, vienen con un discurso casi siempre. En mi caso, como entrevisto muchas bandas pequeñitas que empiezan... Que todavía no lo tienen construido, ¿no? Digamos. También quiero pensar que lo mío les sirve como de calentamiento para cuando les entrevisto un medio tocho, pues decir, hostia, ya me fogué un poco delante de los micros, ya sé lo que es que me pregunten por esto, lo que significa esto. Y lo que tengo que decir. Y lo que tengo que decir. O sea, lo que pasa es que es verdad que también ahí es bueno porque tú lo ves en bruto. Sí. O sea, no está manipulado. Entonces puedes jugar un poquito. Sí. Oye, ¿y cómo saltas decías que te gustaba mucho la radio y esto, pero ¿por qué Radio Fórmula? O sea... El tema es que yo estaba estudiando sociología, intenté un periodismo, no entré ¿Por qué sociología? Porque no entré en periodismo de primeras. Y entonces empecé sociología, porque claro, no quería estar un año en blanco. Y sociología también me interesaba. Vale. Digo, pues hago 2 años de sociología y luego ya me paso a periodismo. Al final fue que sociología me gustó mucho, y estaba cómodo, me quedé, la acabé, luego hice el segundo ciclo de comunicación audiovisual, pero el caso es que cuando yo estaba ya en el último año de sociología, empecé a colaborar con ese medio local que te he dicho, Ciutat Nord, haciendo entrevistas, reportajes y tal. ¿Fuiste tú que fuiste a buscarlos o cómo fue? Fue, curiosamente, que me entrevistaron porque hice un trabajo que tuvo matrícula de honor sobre el consumismo en San Andreu. ¿Ah, sí? Sí, y ahí hice el contacto con el medio, lo típico, yo salía como el típico friki un universitario hace un estudio sobre el consumismo, cómo afecta en la apertura de La Maquinista con el comercio local. Para quien no lo sepa, La Maquinista es un centro comercial de aquí de Barcelona. Muy grande.
pues hice como ese estudio para una asignatura que es Sociología del Consumo y la profesora nos dijo, si conseguís que esto aparezca en algún medio, os pongo matrícula de honor. ¿En serio? Y entonces, es que ahora estoy recordando la historia, es así. Y entonces me puse en contacto con el Ciutat Nord, que era un medio que me llegaba a mi barrio, que lo veía y lo leía. Y sí, me entrevistaron. Y a partir de ahí surgió lo de, oye, si quieres escribir, y recuerdo que mi primer artículo allí fue algo del día sin coches. Vale. ¿Sabes? Y hice, porque era todo como del barrio, digamos, eran cosas del barrio. Del distrito de San Andreu. Entonces, un día, un colega de mi antiguo instituto, se llama Tony Cano, por si lo escucha esto lo ve, nos encontramos creo que entrando en el metro o en el metro y me dice, oye, que estoy montando una emisora de radio dentro del Centro Cívico Don Pastor. Tú que estás metido un poco en la comunicación y periodismo local, ¿te gustaría hacer un programa de radio? Y yo, claro, si tienes algún programa donde pueda colaborar. Y dice, no, colaborar no, que lo hagas tú. Pero claro, vale, sí. Y entonces ahí es donde pensé, pues lo hago de música. Y entonces empecé con Radio Fórmula. ¿Y eso era ya como música que tú escuchabas? Sí, de hecho un poco detectabas un poco la tendencia mainstream? ¿Cómo funcionaba eso? Reconozco que era una radiofórmula que imitaba o mimetizaba un poco con tipo Fernandisco. Sí, por desgracia sí. De hecho, esto lo sabéis solo. Bueno, a ver, está guay, ¿sabes? Bueno, es que era jovencito, 21 años tendría. Bueno. El tema es que los primeros cassettes, porque claro, yo el programa lo emitía por la FM y yo me lo grababa en casete para tenerlo de recuerdo. Vale. Las primeras cintas que hice del programa no se llamó El Ecualizador, esto es muy... ¿Y cómo se llamaba? Se llamaba El Camaleón. El Camaleón. ¿Y por qué se llama El Camaleón? Porque es que te metía desde Safriduo a... ¿Sabes? Ojo, Wow, hemos pasado de... Te metías a Friduo, Dover, te podía meter Green Day, Basket Case. Dover, que además, ¿sabes? Son aquí de la casa de... Subterfuge, me encanta. Hombre, un placer estar aquí en Subterfuge. Pues eso, que metía de todo, porque yo en esa época escuchaba de todo. Y fue con el paso del tiempo y dije yo, esto, Camaleón, no me mola. Me quiero centrar en el rock, que cada vez me gusta más. Y entonces cuando cambié al Ecualizador... El Ecualizador, igual que el Camaleón, por la fórmula esta de El Larguero, La Ventana, porque yo escuchaba mucho la SER. O sea, que proviene, digamos, de tu interés un poco por la radio... convencional, y era como el objeto que define un poco el programa, pues La Ventana, ¿no? Como una mirada al mundo, a la sociedad. El Larguero, programa futbolístico. Pues ¿Y nunca has tenido la tentación como de cambiarlo? Porque son 25 años. Sí, ya es que saqué... Wow, es que es un... Mucho tiempo. Y además, la gente flipa cuando entra por el de esto y ve algún cartel de tercer festival del Ecualizador, porque me montaba como fiesta y ven la fecha y dice, ostras, ¿cuánto tiempo? Claro, porque ¿cómo se mantiene el entusiasmo durante 25 años? Pues es que me lo paso muy bien haciéndolo. Y es de las pocas cosas. El otro día hablaba con un amigo de que como que me siento, ahora que llevo como un año y pico de freelance, digamos, autónomo, siento a lo mejor como que tengo muchos frentes, pero este es uno de los frentes a los que como que no quiero ni puedo renunciar, porque es como... Porque ¿qué dirías que te da a ti como para mantenerlo tan vivo? Hostia, me mantienen enganchado a la escena que me gusta, me supone egoístamente conocer a artistas que me gustan, conocerlo más en profundidad, y siento como esa pequeñita responsabilidad o quiero pensar que contribuyo con un granito de arena en dar a conocer a artistas que me parece que molan. Entonces yo siempre digo que es un podcast de autor en el sentido de que cuando a veces me llegan propuestas y no me gustan, pienso, es que yo no tengo que sacar todo lo que pasa, tengo que sacar lo que a mí me gusta porque entiendo que la comunidad que escucha el podcast... de curaduría, ¿no? De lo que tú crees que... Y también hay algo de... Porque normalmente lo que suele pasar cuando, ya lo digo también en primera persona, cuando hemos participado de una escena o algo nos ha gustado mucho, a mí por ejemplo ha sido más de la parte del rock and roll, el rockabilly, pero también en la parte literaria, por ejemplo, uno tiene como la obligación moral, si quieres, de devolver un poco lo que le han dado, ¿no? Es decir, pues cuando éramos más jóvenes a lo mejor era una serie de gente la que hacía las cosas y gracias a eso nosotros nos beneficiamos de una serie de fanzines, de conciertos, de programas de radio y ahora como que de alguna forma lo devuelves, ¿no? Para que eso se mantenga. No sé si en tu caso también hay algo así. No, yo simplemente pienso que juego como un rol que ahora a lo mejor está como más... hay más medios, hay más podcasts, más blogs o webs musicales y quizás no es tan necesario, pero yo en su momento es que sí que veía que decía, es que aparte de Radio 3, Radio 4, no había muchos programas. Recuerdo con mucho cariño un programa que cuando yo llevaba poco tiempo empezó, que era Ingravidez, que era un programa de los 40 principales que dirigía, presentaba Ramón Redondo, que también fue una gran influencia. Aunque yo ya lo estaba haciendo en mi programa,
recuerdo escuchar mucho ese programa y decir, guau, qué guay que haya un programa que saque pues a relucir bandas de guitarras, ¿no? Aquí en las ondas, digamos, generalistas, ¿no? Uh-huh. Y eso, y yo siento como esa responsabilidad o necesidad de decir, tengo que visibilizar esto que pasa. Aparte de que egoístamente me lo paso. Bueno, y aparte un poco lo que decías tú, también te sirve como para descubrir cosas que a lo mejor de otra manera no descubrirías. Me desengancho. Pero también es algo que te honra de verdad el estar tantos años manteniendo ese programa, porque tú sabes, ahora estabas hablando de que durante una época había muy pocos programas generalistas, pero luego, por ejemplo, con la eclosión de internet, de repente empezaron a aparecer montones de revistas, también programas, podcast, tal, pero el problema de todas estas cosas es que suelen morir bastante pronto. Es decir, tienen un periodo de entusiasmo y por lo que sea... Sí, que empiezas con muchas ganas y luego te desinflas, ¿no? Porque a lo mejor no llegan resultados, resultados, ¿no? No sé. Claro, lo que pasa es que a lo mejor ahí no sé si está como mal mirado y la cosa sería como que tiene que ser una cosa más para uno que realmente lo que... ¿no? Porque si las cosas solo se hacen esperando grandes números y ¿no? Como que, no sé, caen un poco, ¿no? Y tú también eres músico, o ex músico, no sé cómo decirlo. Cuéntanos músico, tú. No, he tocado la guitarra y he cantado. ¿Has tocado la guitarra? Y he cantado, sí. ¿De dónde sale tu interés por la guitarra? Pues mira, en casa siempre ha habido una guitarra, bueno, siempre. Durante mucho tiempo hubo una guitarra española. ¿Porque quién la tocaba o estaba como de decoración? No, la tocaba mi hermana, pero canciones estas de Cumbayá y Sopa de Cabra y todo eso. Bueno, a ver. Porque estaba en confirmación mi hermana. Hostia, vale. Esta batallita, sé que me está sacando. Vale. Y yo a veces se la robaba y le decía, oye, y mi hermana tiene una amiga que se llamaba Laura Crespo, es que me son aquellos nombres del colegio. Y le enseñaba ahí los acordes, ¿no? El re, el la, el mi. Bueno, básicos. Los básicos. Entonces de ahí sacabas un montón de canciones. Claro. Y entonces yo a veces le robaba, cogía la fundita, me ponía a tocar la guitarra y a veces le decía, Ana, enséñame los acordes. Y bueno, ya tenía la típica chuleta de tablatura, ¿no? Vale, sí. Y ahí yo hacía mis primeros pinitos y bueno, y a veces trasteaba. Luego cuando empecé con lo hemos dicho de Pixies, Breeders, tal, pues yo con la cuerda gorda me sacaba la línea de oído, ¿no? Y bueno, siempre estaba eso. Luego al final ya me acabé comprando una guitarra eléctrica. Bueno, primero empecé con un bajo eléctrico, bajo eléctrico que empecé tocando con un amigo, con Sergi. Porque el tío tenía un local y entonces buscaba un bajista. Que tenías ya algunos colegas, digamos, ¿pero de dónde? ¿Del instituto? Del instituto. ¿Que ya tenían como bandas o simplemente tocaban ellos un poco? Resumiendo mucho, el colega tocaba súper bien, tocaba muy bien el bajo, Sergi Florentí, y tenía una banda con su hermano, ¿vale? Y tocaban versiones, blues, no sé qué, no sé cuánto. ¿Vale? Y querían hacer algo así como más alternativo, bueno, más rock. Y el colega Sergi me dejó su bajo porque me dijo, yo quiero tocar la batería, estaba aprendiendo a tocar la batería. Y buscó algún pringao que le sostuviera las notas, ¿no? La tónica. Y entonces... Y entraste tú. Y entonces yo, durante un tiempo, aprendí los básicos del bajo, nada, con él. ¿Pero qué tocabais ahí? Ahí tocábamos versiones, sobre versiones, todo. Blues. No, rock. Pero unas mezclas de todo, ¿eh? Desde el Fantástico Hombre Bala a Nirvana. Pero llegasteis a hacer algún concierto, nada, ¿eh? Eso fue mi primer contacto con ir a un local y con otra gente. Y bueno, yo con una inseguridad que flipas porque estaba ahí aprendiendo. Y ellos tocaban bastante guay. Y luego sí que con amigos he ido tocando pues en locales por horas, pero ya la guitarra eléctrica, porque tocaba en casa. Y luego hubo un momento que dije yo, hostia, me apetece que no se quede eso en nada, en horas invertidas o perdidas en un local de por horas, sino, hostia, hacer un grupo de verdad y grabar las canciones, ¿no? Esas ideas. Y entonces es cuando monté el grupo 2018, fue Second Best. Y entonces empecé. ¿Pero ahí ya tenías canciones o algo o era simplemente una idea como de... No tenía temas propios. Empezamos ahí de cero. O sea, era una idea como de quiero empezar a... se me ha metido el gusanillo de tocar en un local con gente. Voy a hacerlo, pero un poquito más en serio. Un poquito más en serio que decir, pues eso, al menos grabar y tocar alguna vez en directo. Y empecé con este colega Kilian, batería, que también le estaba en un momento de buscar banda, y empezamos por horas, luego ya un local ya nuestro fijo, y luego un amigo se apuntó y pasamos de ser dúo a trío. Vale. Y hemos ido grabando EPs. Y ahí ya sí que empezasteis a dar conciertos. Hemos hecho algún concierto, no muchos, porque eran los que no salían. Pero ¿porque no le habéis movido vosotros demasiado o porque...? Porque todos, bueno, ya nos ha pillado una edad adulta, como muy realista, decir esto es un divertimento y tenemos nuestros curros, nuestras agendas. El bajista vive lejos, vive en Vidreras, que de hecho es uno de los organizadores de un festival, el Actitud del festival, y eso, entonces era un divertimento, pero sí que queríamos eso, grabar temas, grabarlos bien, hacer algún concierto.
¿Y ahí sí. todas las composiciones eran tuyas? ¿O? Sí, luego en el local lo adaptábamos, pues la batería, pues esto más rápido, o esto dale una vuelta menos, o dale una vuelta más. Pero las ideas salían de ese. ¿Y en qué medida dirías ahora? Porque ahora entraremos en lo que es la escritura en medios, sobre todo de música, nos centraremos en la música. Sí. Porque entiendo que tú ahí has hecho de todo, has hecho entrevistas, reseñas, crónicas de conciertos, un poco de todo, ¿no? ¿En qué medida crees que ha influido o no ha influido el hecho de tener toda esa experiencia previa escribiendo sobre música a la hora de escribir letras? Porque has escuchado mucha música, has entrevistado a muchos cantantes, músicos, Pues mira, justamente mucha presión añadida por aquel síndrome del impostor, es decir, pero yo ¿qué hago aquí? ¿Sabes? Ya. Con la de bandas guays, con la de conciertos que veo que molan mucho. Yo siempre decía y me decían, no pienses eso. Y iba a conciertos y voy a conciertos y pensaba, guau, qué bien tocan, qué compenetración, qué tal, qué bien canta, qué técnica. Y claro, lo nuestro era como más pachanguero, más sencillito. Bueno. Y la gente decía, no, pero en plan, ¿dais el pego? ¿Sois resultones y tal? Soy resultones, dando el pego. Esa, con 4 notas le sacáis, le sacáis partido. Pero eso, el síndrome de impostor, decir, no soy, por eso decía, no soy músico. Y yo siempre tenía esa cosa, y incluso con las letras, aparte de la sonoridad, yo al final siempre he escrito en inglés porque pensaba, qué responsabilidad escribir bien. O sea, me sentía pero muy... en plan, como de la peña no lo entiende, ¿o qué? Pero en plan, mejor que no entienda el inglés que hacer en castellano y que digan, vaya churro de letra, ¿no? Porque es como esa presión de decir, joder, tú que has estado reseñando tanto el libro y ahora que me sacas esta mierda de letra. ¿Y en qué momento, pues esa presión añadida estaba? ¿En qué momento decías como de, mira, esto ya está, o sea, no doy más, ¿no? Quiero decir, esta letra ya está acabada, ya no... Sí, no, al final no me da para más, ¿no? Buscaba letras sencillas y que fueran como decíamos en el grupo catchy, o sea, en plan, que sean pegadizas. Catchy, sí, vale. Pegadizas y tal. Y ya está. ¿Pero melódicamente o a la hora de cantar? O cómo? Sí, melódicamente, y que me dijera un poquito algo a mí, sin ser muy explícitas, que me dijera algo a mí. Pero nunca las he compartido con el grupo, es decir, nunca ha habido un referéndum de esta letra. Ya, como de, no, ¿eh? Yo las he hecho. Así, de hecho, ahora hemos grabado un último EP y la letra la han escuchado en el local, en el estudio de grabación, ¿eh? La han escuchado. Oye, ¿y qué dirías que es lo que más mola de tener una banda y lo que menos mola? Ostras, qué buena pregunta. Lo que más mola es cuando estás tocando ahí con tus amigos. Mola mucho eso, pues hacer tirar la nota y que suena ahí potente. Eso es muy divertido. Cuando sale una canción chula es muy guay. Irla tocando y ver que crece mola mucho. Luego en el estudio también mola ver cómo la canción se transforma y mejora muchísimo. Que nosotros hemos grabado siempre con Jose en un estudio de Sardañola que es un crack, Will Sound, y siempre hemos visto ahí crecer los temas como en plan, ¡buah! En el local estaba guay, pero es que ahora mola un montón. Está mucho más guay, ¿no? Claro, ahora mola más. Y lo peor, pues... ostras, lo peor... Hombre, lo hemos dicho antes en una fuera de micro, lo de cargar, descargar y todo eso, cuando hemos hecho conciertos. Claro, es que... Luego el estrés extra que te supone, yo siempre hablo de carga mental, lo que te decía, tengo ahora como muchos frentes, el podcast, mi curro, mis curros, tal. La carga mental de decir, tengo esa canción aquí, a medias. No tengo tiempo para poder desarrollarla. O, por ejemplo, ahora con el último EP, yo tenía aquí en la cabecita que tenía que acabar las letras y no las había acabado, y era como una cosita ahí pendiente. A lo mejor soy yo que soy muy patidor, muy sufridor. Sí. Pero eso, tener el grupo ahí con cosas pendientes, como es un estrés añadido, porque al final es como... ¿Y por eso habéis decidido cómo hacer este EP de clausura, digamos, como para cerrar una Sí, época? para no cerrar en falso, para no salir como por la puerta de atrás, hacer un comunicado, decir, oye, que lo dejamos porque nos cuesta mucho compaginar agendas y vamos muy liados, lo dejamos, punto. Dijimos, oye, ya que tenemos unos temas que estamos empezando a tocar, aunque fuera con guachi guachi sin letra, vamos a hacer, nos despedimos, pero que sepáis que habrá un EP de despedida porque somos tan amigos, es decir, no rompemos la banda y cada uno por su lado, sino que pues durante un tiempo hemos estado ahí acabando de cerrar los temas. Porque tu idea es como seguir también involucrado con bandas o cerrar esta etapa, digamos. Yo por mí la etapa la doy ahora mismo por cerrada, pero no digo de este agua no beberé, porque a lo mejor dentro de el año que viene se me enciende la bombilla o me aparece una oportunidad de tocar con un amigo o una amiga y digo, pues venga, voy a ir a tocar. Lo que sí que siempre digo, medio en broma y lo digo en serio, o sea, lo digo en broma pero es en serio, que si vuelvo a tocar no cantaré, porque es una... ¿Por qué? ¿No te sientes cómodo cantando? No, porque además que son demasiadas cosas, entonces prefiero centrarme en tocar un poco bien el instrumento. Me lío. Demasiadas cosas. Y la responsabilidad de la letra para otro o para otra. Sí. Oye, tú que has estado, ya llevas varias décadas en el periodismo musical,
sí que me gustaría que eres un testigo privilegiado de un poco cómo ha evolucionado todo esto. Porque claro, nada más, por ejemplo, lo hablamos con, que es amigo tuyo también, con Joan S. Luna, que ha estado por aquí también. Muy grande. Un poco de cómo ha cambiado un poco la función de las revistas musicales, ¿no? Tú un poco has vivido todo eso desde esos momentos en los cuales se era una especie de intermediario privilegiado de lo que era no solo el material, porque solo tenías tu acceso a los discos, a la nota de prensa, etcétera, y ahora ya que, digamos, son los propios artistas los que lanzan la música, ¿no? Un poco cómo has visto esta evolución, ¿cuál crees que sería un poco la función del periodista musical ahora mismo? Y si crees que hemos ido a mejor o a peor, ya sé que son demasiadas preguntas. Pero... No, yo creo que hemos ido un poquito a peor, ¿sí? Eso sinceramente. Pero bueno, luego hablando de la función, yo creo que la función sigue siendo la de prescriptor sobre todo y dar contexto, que es un poco lo de los libros también, ¿no? Porque hay tantos libros musicales, yo creo que en un momento en el que hay tanta música a nuestro alcance, a un solo clic, quedarte solo con la música, pues a lo mejor si te gusta un grupo o si te gusta una canción, quieres saber más sobre esa canción, cómo fue grabada, qué significa la letra o qué quiere contarnos. Entonces para eso están un poco los periodistas musicales, aunque es verdad que los artistas cada vez tienen más canales para hablar ellos directamente sin intermediarios. Yo creo que la figura del prescriptor todavía tiene sentido, y a mí, por ejemplo, yo todavía me dejo aconsejar por según qué firmas, ¿no? Claro, es que yo por ejemplo lo veo desde el punto de vista de la promoción y el marketing, y claro, cada vez más las bandas de música, y ya no a todos los niveles, son mucho más conscientes de lo del discurso que tienen que dar, con lo cual cada vez es más difícil, digamos, sostener una actitud crítica, sostener un espacio para una actitud crítica que no se deje, digamos, no digo manipular, pero digamos condicionar por ese mensaje que ya lo están dando por muchísimos canales que antes no tenían, ¿no? Entonces es un poco difícil. Pongo un ejemplo. Como cuando de repente se hace un gran lanzamiento y hay y se habla de ese disco, de lo que sea, en unos ciertos términos, y entonces ya eso se dispara por todos lados. Es muy difícil ir contra esto, aunque tú sepas que esto que está diciendo no es exactamente así, o que las referencias no son exactamente estas, ¿no? Quiero decir, desde mi punto de vista es más complicado, no sé tú cómo lo ves. Es decir, que antes había un espacio de privilegio en el cual tú podías enunciar, ¿no? Y ahora es más difícil, tienes que pelear más para que esa voz se escuche, ¿no? No sé, desde mi punto de vista es más complicado en ese sentido, que es más difícil, tienes que luchar contra demasiado ruido. Bueno, y luego ya por no hablar de los fandoms, ¿no? Que a lo mejor te metes con... Bueno, claro, o intentas tener un espíritu crítico y analizar con un poco de rigor la obra, el mensaje, o cómo se ha hecho, yo qué sé, el disco de Rosalía, y como lo hagas eso en redes, el fandom te linchan. Y a lo mejor simplemente estás dando tu opinión, porque siempre son opiniones, ¿no? Todas respetables, subjetivas, como todas las opiniones, pero sí, te linchan. ¿Y qué crees que se te da a ti mejor? ¿Hacer artículos, hacer entrevistas, críticas, reseñas? ¿Dónde te sientes tú más cómodo? Mejor no soy yo para decirlo, pero en radio, por ejemplo, me siento muy cómodo haciendo entrevistas. Y luego críticas de discos, pues sí, yo creo que sería críticas de discos y luego entrevistas en la radio. Por decir lo que más me gusta o lo que más disfruto. Bueno, lo que tú crees que... Creo que se me da bien. Lo que tú crees... Bueno, así como yo te digo que con el grupo éramos una banda regulera, ¿sabes? Pues a lo mejor yo creo que con la única de las pocas cosas en las que no tengo el síndrome de impostor, quizás es en la radio, por ejemplo. Y ahora pudiendo hacerlo mucho mejor, ¿eh? O sea, yo soy consciente de mis limitaciones y tal, pero bueno, ahí no tengo síndrome de impostor porque creo que hago algo digno. Y desde el punto de vista de las bandas, que tú tratas con muchas, estamos hablando ahora de la evolución de la prensa musical, es decir, cómo la prensa recibe eso, pero tú que tratas con muchas, ¿cómo crees que ellos ven la prensa musical ahora y la existencia de programas como el tuyo? Porque claro, aunque parezca que es verdad que hay como muchos espacios para que las bandas se den a conocer, bueno, que griten en internet, básicamente, porque claro, o sea, ahí está todo el mundo gritando, ¿no? Sí. ¿Cómo ves tú esa evolución? Porque es que además tú tienes casi dos décadas y media, un poco de experiencia viendo cómo es esa relación entre periodista y banda. Yo lo que veo que hay veces, no solo los músicos, los artistas, también la gente, a veces están bastante equivocados con la idea esta de que a lo mejor si no pagas no apareces en la revista. Yo siempre digo, cuando sale ese mantra de si no pagas no sales, digo, que levanten la mano por favor todas las bandas que yo he entrevistado
no en la radio, digo, en Mundo Sonoro o en Rockzone, y no han puesto ni un duro, ¿sabes? O sea que realmente ahí las revistas, aunque a veces se les tacha eso de, ¿no? Es que claro, como han pagado publicidad, pues les sacas una pedazo de entrevista a doble página. No, en realidad no es así. No es así, pero es que la gente piensa eso, y yo lo he escuchado y he tenido que discutir y decir, que no te lo digo porque yo esté allí, que era de corporativismo, sino que es que en verdad, y si no eso, pregunta a todas estas bandas que han salido. Esa es una de las cosas. Y ya no sé qué más preguntas. Me has hecho varias, me has lanzado varias preguntas. No, desde sí, los artistas, eso. Desde el punto de vista de los artistas. Y ¿no? los músicos. Yo creo que muchos músicos y muchos artistas quieren aparecer en cuantos más medios mejor, pero yo creo que los más inteligentes saben que tienen que ir al medio adecuado para llegar a su público. Entonces yo siempre digo con humildad, digo, mi podcast lo escuchan los que lo escuchan, es un podcast muy de nicho, pero están interesados pero ese nicho, esas personas que están suscritas al canal, realmente les mola la música, son gente que va a comprarte el disco, el vinilo, va a ir a tu concierto, y no es gente, no lo vas a escuchar en la tele, una mini entrevista de 15 minutos y va a pasar a mejor vida, ¿no? Estoy súper de acuerdo con eso, porque a veces la gente se piensa que mayor exposición es mejor y mayor venta en todos los sentidos, ¿eh? Y realmente no, porque al final tu público es tu público, lo puedes ensanchar y hacerlo crecer un poco. Está bien. Pero entramos en tu libro, Actitud, Vida en los Festivales. Antes lo has dejado caer que uno de tus colegas es el del Actitud Festival, y el Actitud Festival es un poco desde donde se abre este libro, pero digamos, para que no lo haya leído, no lo conoce, yo te he escuchado decir en algún sitio que son una especie como de 10 artículos ampliados, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí. Y es verdad que tú más o menos lo que haces es intentar cubrir todo el espectro del Estado español. Obviamente no están todos porque sería imposible, hay muchísimos. Y es verdad que también intentas tocar diferentes géneros y más o menos unirlos un poco por diferentes géneros o afinidades, y también por afinidades geográficas, ¿no? Sí. Hay una cosa en el epílogo, de hecho se dice que aquí, lo dice Jordi Mella, dice en realidad aquí lo que importa es la comunidad, y creo que si algo se extrae de la lectura de este libro es, si no lo hacemos juntos... Total. Sí, se habla mucho del do it yourself, pero al final es do it together. Claro, do it together. Uno solo puede hacer muchas cosas, pero si lo haces con buenos amigos y amigas, pues seguro que llegarás más lejos. Porque ahí antes mencionábamos que uno de tus colegas es el que hace el Actitud Festival, y el libro un poco parte de ahí, ¿no? ¿En realidad ese fue el punto de partida? ¿O? El punto de partida fue que... Si nos remontamos un poquito antes, en 2023, es que tengo que decirlo porque se lo merece, en 2023 leí Macrofestivales y yo cuando lo iba leyendo iba pensando, ostras, pero ¿por qué no hablamos también de otros festivales que hacen las cosas muy bien o de otra manera, ¿vale? Sin entrar en valoraciones. Y entonces... se me quedó como la cosita esa en la cabeza de, ostras, molaría un libro sobre esto. Sí que es verdad que Nando ya dijo, ya advertía al final de su libro, decía, pues quizás hay que hacer una segunda parte más adelante, y yo ya contaba con que lo haría él. Pero bueno, el caso es que, sí, como ha hecho, que es brutal el libro, ya que recomiendo mucho, que es el de Microfestivales y otros. Y además, yo no sé si tú opinas igual, pero yo creo que cuantos más libros sobre música hayan, o sea, mucho mejor. Sí, total. Y donde no he llegado yo, ha llegado él. Y cuantos más visiones hayan sobre los temas, muchísimo mejor. Total. Que de hecho también sale en Silex su libro. El tema es que yo tenía como la cosita esa en la cabeza, y yo, por aquello que fantaseas, dices, si escribiera un libro, ¿de qué lo escribiría? Y pensé, de la Actitud, porque es el festival que mejor conozco, ¿no? Lo conozco desde la segunda edición y llevan ya 15, 16 o algo así. Y eso, no he perdido ninguna edición desde la segunda. Y entonces además conozco, digamos, la sala de máquinas del festival, porque soy muy amigo de los organizadores, principalmente de Alfred, que es el bajista de mi banda, ¿no? Y claro, pero no, yo rescataba esto porque, y esto se ve en el libro, que es súper importante, no solo las coincidencias, sino las afinidades también, o sea, los amigos, la gente que aparece, las emociones compartidas, total. Súper importante, claro. Es que sin eso no se entienden los minifestivales. No. Y eso, entonces, que yo con él he hablado muchas veces de música, pero infinitas, y seguiremos hablando, y él me hablaba, y anécdotas me contaba de la Actitud. Y entonces cuando me encontré a Tony en una presentación de un inédit, creo que fue el del 2023 o 24, sería así, octubre del 23, me dijo, oye, estoy de editor de Silex, si tienes una idea de libro, y ahí es cuando yo le lancé, pues tengo en la cabeza esto de un festival, explicar un festival que es el Actitud, y dice, ostras, me mola mucho Actitud, me gusta mucho la palabra, o sea, él ya encontró el título. No, además es que es genial, o sea... Y dice, pero tendrás que abrir un poco y hablar de más festivales. Claro. Y yo pensé, fue como un chasco de decir,
buah, pero... Ya lo tenía hecho. Sí, pero en plan, qué currazo, porque de toda España, claro, yo no conozco festivales de toda España. Entonces ahí luego ya vino el proceso de investigación, ¿no? Pero pensé, venga, acepto el reto porque me hacía ilusión. Aquello que dicen de plantar un árbol, tal, pues me faltaba escribir el libro. Claro, porque este es tu primer libro, no lo hemos dicho antes. Venga, va. Antes de que entremos en cosas concretas, sí que me gustaría saber, para ti, tú ahora estás hablando de la actitud, pero para ti, a título personal, ¿qué es lo que te da un minifestival? Es decir, como persona que va allí a descubrir una serie de grupos, o sea, ¿qué destacarías de...? Para empezar, que yo cuando voy a un concierto voy por la música, es decir, yo soy el friki que se pone, como dice un amigo Paul, siempre te pones delante a la izquierda. Soy de los que estoy como muy delante, porque me gusta mucho fijarme, escuchar y estar súper atento, y luego ya hablo entre grupo y grupo. Y el minifestival me da eso, que es la proximidad, ¿no? Sí. Que la música sea el plato principal. A lo mejor vas a un macrofestival y lo ves como a 300 metros. Bueno, para mí la experiencia no es tan inmersiva, por decirlo de alguna manera. Aunque sí que entiendo que a lo mejor Blur o según qué grupos, pues tienes que verlo ya en un sitio grande, y también tienen producciones chulas que flipas, ¿no? Y yo que sé, un concepto de Coldplay con sus proyecciones también tiene su gracia, ¿no? Y también tiene su gracia el estar con mucha gente cantando la misma canción. Eso también mola. Pero yo, si tengo que escoger, prefiero conciertos pequeños o minifestivales y verlo eso como muy de cerca, ¿no? Una de las cosas que también, para que la gente no se lleve a engaño del libro Actitud Vida en los minifestivales, es que no es un libro de batallitas, eso, ¿vale? Es lo que me hacía dudar el subtítulo, ¿no? Esto es importante porque, por supuesto, que se cuenta todo lo que tiene que ver con cosas que han pasado en los festivales, pero también hay, bueno, está toda la intrahistoria, la estructura, el cómo se funciona, el si triunfa o no triunfa. O sea, se intenta explicar también el funcionamiento de los festivales, cómo se sostienen o no se sostienen, por qué mueren o no mueren, de dónde consiguen sus recursos. Es decir, para quien quiera saber diferentes modalidades de cómo montar un minifestival, es este libro. Ser, ¿no? Y luego, además, también, obviamente, hay algunas batallitas. Mucha batallita, claro. Porque tiene un poquito de salseo. Bueno, claro, hay que poner un poquito de pizca ahí, ¿no? Sí, no, pensar que querías decir que no son, pues eso, no son mis impresiones. Es decir, yo ahí estoy de... no, es un libro periodístico. Es un libro periodístico. Yo aparezco solamente en la introducción porque pensé que me tenía que presentar y poner quién es el que está contando esto, ¿no? Pero todo lo demás son las propias organizadores y las bandas que han participado en estos festivales los que hablan. Y yo me dedico a coger las ideas, resumirlas, sintetizarlas lo mejor posible y con un poco de gracia. Porque una cosa interesante, claro, aquí hay mucho festival, hay muchas personas que participan. Luego, aparte, hay una cosa que a mí me flipa también, porque que tienes muchos de los carteles también. Sí. ¿Cómo has conseguido que esto también hay una especie de voluntad archivística también, un poco, si quieres? Primero, ¿cómo conseguiste todo este material? Y luego también, ¿cuánto tiempo has estado? Porque aquí hay muchísima gente con la que has hablado. Es un año y medio o así, sí, un año y medio. Más después el tiempo de que tú sabes súper bien de releer, claro, volver a releer, y darle un sentido a todo esto y todo lo que son fotos y tal son cedidas, o sea, no se ha pagado por ninguna foto ni por la portada, mira que es buena. El amigo Sergi Vila nos la ha regalado, porque sabe la portada sabe lo que hay, ¿no? Igual que los festivales lo hacen por amor al arte, pues yo al final el libro también lo he hecho por amor al arte. Porque claro, aquí hay mucho de lo que decíamos antes, de pasión compartida, total, de do it yourself, y de sin los amigos no hacemos nada. Y una de las cosas que se repite prácticamente en todos los festivales que vas mencionando es cómo gracias a la música se hacen amistades. Y cómo también de esas amistades nacen muchas otras cosas. Nacen giras de bandas internacionales que serían impensables si no pasara eso. Salen alianzas entre Estados Unidos, Barcelona. La Cosa Brava. Claro, ¿cómo ha pasado esto, no? Y yo creo que un concepto fundamental de los minifestivales, a diferencia, digamos, de los macro, es esa cuestión de que no solo construyen, sino potencian amistades y amplían un poco lo que es el espectro cultural de base. Sí, totalmente. La amistad es igual que en los macrofestivales quizás el combustible es el dinero, pues en los minifestivales el combustible es la amistad. Y el día que se acaba la amistad, entre comillas,
o que la gente ya no tenga tiempo para hacer las cosas juntos, pues se acabarán. Hay en un momento determinado, ahora no recuerdo quién lo dice, pero dice algo así como que los minifestivales son indispensables para ayudar a crecer el sotobosque y hacer red musical como plataforma de lanzamiento y para posicionar. Y dice, es ideal, una cosa que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con lo que decías tú, es ideal para poder ver formaciones en su estado más puro y natural. Que es verdad que cuando ya hay una estructura y todo está mucho más pautado y reglamento, esa cosa en bruto no se ve. Sí. Total. No sé si eso también es uno de los... muy guionizado con los timings, al final son artistas que van de festival en festival y a lo mejor acaban haciendo lo mismo, repitiéndose. Y en los minifestivales, ya sea por el carácter de las bandas o por el propio carácter del festival, es bastante más espontáneo, podemos decir, ¿no? Más natural. Y ahora que estamos hablando también de esto, otra de las ideas un poco que se repiten durante todo el libro es la idea del crear un ecosistema propio donde no existe. Una de las lecciones un poco que podemos extraer de tu libro también es o te lo montas o te lo montas. Sí, total. Y claro, aquí es verdad que estamos hablando de festivales que sean, o sea, porque no son todos actuales, hay un poco de todo, ¿no? Pero una cosa que sí que se ve, o que podría, si dijéramos hay que trazar una línea maestra de todos los que tú hablas, yo creo que hay dos cosas, que una es la periferia, sí, y dos, el aburrimiento. Sí. O sea, la falta de estímulos, que no sé si eso ahora ha cambiado un poco con toda la presencia de internet, supongo que sí, pero es como de, joder, nos aburrimos, vamos a montarnos algo, y además estamos en un lugar, porque es verdad que también hay algún festival de gran ciudad como de Barcelona y tal. Madrid Pop Fest. Sí, pero son anecdóticos. Sí. Anecdóticos en el sentido de que la mayoría son todos pequeñas localidades, pueblos que son ellos mismos, dicen, es que de alguna forma nos lo tenemos que montar. Porque sí, total. De hecho es eso, muchos festivales dicen, ostras, yo estoy harto de tener que ir siempre a Madrid, a Barcelona a ver grupos. Yo creo que pasen cosas también aquí. De hecho, esto me lo he contado muchas veces en el libro, no sé si aparece tan explícitamente, pero Alfred siempre lo ha dicho. Montamos conciertos porque queremos que pasen cosas aquí en nuestro pueblo, ¿no? Entonces tenían donde montan el festival, tenían lo que llamaban el bar de la piscina, que ahora está como cerrado, era una pequeña salita, y ahí montaban conciertos, pero también por su egoísmo de decir, queremos que vengan grupos a tocar aquí, ¿no? Y si no los monta alguien, pues lo montamos nosotros mismos, ¿no? Hay otra cosa también que es importante, y por eso yo creo que también libros como este son muy importantes. No recuerdo ahora, creo que se habla del San Feliu Fest, me parece que es al hilo de esto, que dice, no recuerdo quién es. El aburrimiento, Labus, ¿no? Habla del aburrimiento. No, Sergi, creo que Sergi dice que esto es importante, dice, muchas veces pensamos que lo que hacemos no tiene un impacto grande sobre los demás, pero puede cambiar absolutamente la vida de las personas. Y eso es verdad, y es un poco lo que estamos hablando todo el rato y lo que mencionábamos explícitamente antes, que parece que a lo mejor solo vengan 50 personas, 80, 100, lo que sea, pero a lo mejor a esa persona le has cambiado la vida. Yo recuerdo, por ejemplo, conciertos muy pequeñitos de cuando tenía 13, 14, 15 años, que de repente te abren un espacio mental que es una barbaridad, y dices, claro que tiene importancia en la vida de las personas, y esa semilla que vas inoculando hará probablemente que salgan otras cosas. Y esto me lleva a otra de las preguntas. Uno de los dilemas que hay aquí también es el relevo generacional. Sí. O sea, está todo el rato. Vale, hemos estado nosotros montando y tirando del carro durante muchísimos años para sacar adelante estos festivales, pero ahora no recuerdo en qué momento se dice, pero dice, ahora vas a los chavales y les dice, oye, vamos a montar, y ¿cuánto se cobra? ¿Cuánto se cobra? Sí. Bueno, porque están en otro punto y no han entrado, lo que dices tú de cambiar la vida, ¿no? A lo mejor cuando entras en la organización de estos festivales, te cambia la vida también, porque te cambia la perspectiva de decir, hostia, hacer las cosas sin ánimo de lucro, por querer dinamizar mi pueblo, mi ciudad, y hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y sí, lo de relevo yo creo que sí que va a haber, porque al final siempre va a haber gente. Sí, lo que pasa que a lo mejor, pues lo que yo siempre digo, no hace falta que sean 4 chavales de Vidreras los que cojan el testigo en Vidreras y vuelvan a hacer el Actitud 2.0, sino que a lo mejor será en el pueblo de al lado porque vieron el Actitud un año, o porque fueron al Sucre, o lo han escuchado, o yo que sé, alguien les ha contado. Y montan algo parecido, que a lo mejor no es parecido, a lo mejor tienen una mutuación, pero el mismo espíritu yo creo que va a seguir aflorando en otros, como setas, en otros sitios. Lo que pasa es que a lo mejor no será la música que a mí me gusta, a lo mejor yo no me enteraré, porque a lo mejor será un mini festival de reggaetón, o será un mini festival de trap o de música. Pero la esencia de esos festivales yo creo que continuará. Y bueno, y las guitarras no quiero aquí
lanzar un mensaje de que las guitarras desaparezcan, ¿eh? Pero digo que guitarras seguirán habiendo y de hecho hay ahora como una nueva ola bueno, es como cíclico, indie, ¿no? Un poco sí, siempre. De indie, como con Carolina Durante a la cabeza, que demuestra que a la gente joven también le molan las guitarras y hay muchos grupos de chavales jóvenes con guitarras. Ahora que hablas del indie, también en algún momento aquí también se habla de se reivindica un indie más puro, un indie un poco más auténtico. El indie independiente. De hecho, quiero leer exactamente lo que dices tú. Tú dices, el término indie, abreviación de independiente, no debería considerarse un género, un sonido o un estilo musical concreto. Originalmente se asociaba a artistas y bandas de todo tipo que difundían su obra al margen de grandes multinacionales. Y resulta paradójico que presentándose como alternativa a la música mainstream ahora pueda mover masas y ocupar los escenarios principales de macrofestivales. Es verdad y es paradójico, y esto lo entronco con una idea que también y tiene que ver con esto, que es la de la creación de una nueva escena. Aquí todo el rato también se está como diciendo, falta crear una nueva escena, que dices tú, puede que sea, vaya con otras músicas o lo que sea. Y yo te quería preguntar, también hay hablábamos antes de lo de tu banda, ¿crees que también que de alguna forma este libro marca una especie como de fin de ciclo, como de recoger una cierta motivación a la hora de hacer una serie de festivales de una serie de gente, de una generación muy determinada, y ahora como que igual tenemos que ir hacia otro lado? O sea, que hay algo también un poco de canto de cisne, digamos. O sea, espero que no, ¿eh? Ahora que lo dices, puede parecerlo, sí, puede parecerlo. Sí que es verdad que es una fotografía muy concreta, porque son, excepto en el último capítulo, que hay como festivales que han cambiado y tal, o el San Feliu Hardcore Fest, sí que es verdad que es una fotografía concreta de festivales que están en activo ahora, y que dentro de 2 años este libro, pues a lo mejor ya no será tan vigente, pero las reflexiones y la manera de hacer sí. Por lo que hablamos antes de que puede ser como un manual, porque puedes tener ideas de decir, ostras, pues yo en mi pueblo también podría hacer como hace la Actitud en esto, o como hace el Zaragoza Feliz en esto o otro, ¿no? Tener ideas de aquí y de allá. No creo que sea un canto de cisne. Te lo he puesto ahí un poquito sí. a las malas. No. Pero sí, yo creo que estamos viviendo un momento de cambio. Sí que es verdad que creo que hay relevo. De hecho, en las primeras páginas en la introducción ya lo digo. Se han quedado fuera propuestas muy jóvenes, como Le Reyerté o como Emostiu, ya solo hablando de Barcelona. O sea, realmente sí que hay chavales haciendo lo mismo. Pero yo, claro, he cogido festivales, en general festivales o minifestivales que llevan mucho tiempo, para que tuvieran más recorrido, tuvieran un discurso, tuvieran las ideas. Y bueno, porque también se puede ver una evolución y a los retos que han tenido, ¿no? Claro. Otra de las cosas que hay también que se enfrentan sí o sí todos los minifestivales es a la administración pública. El tema ayuntamientos. Es verdad que algunos... y ahí hay de todo. Sí, porque por ejemplo en el norte sí que hay algunos festivales que sí que han recibido apoyo del ayuntamiento, pero en general no suele haber mucho... O el apoyo es muy justito. Pero bueno, que ya está bien, ¿eh? Que también hay festivales que no quieren saber nada de las administraciones y quieren hacerlo 100% claro. yourself. Pero sí, el apoyo es justito, pero como siempre decimos, tampoco hace falta que ayuden mucho, con mucho dinero, porque estamos hablando de bandas que tampoco tienen unos caches desorbitados. Es otra liga. Entonces, con que no te pongan trabas y te dejen... Yo creo que es un poco eso, que no te pongan trabas, básicamente. Y oye, si te ayudan dándote 5.000 euros y eso te sirve para alquilar el equipo y que el equipo suene bien, pues ya está, todo lo demás ya lo sacarás tú con barras o como sea. Claro, porque ahora no recuerdo qué festival era de estos chavales que no les dieron a la autorización y dicen a tomar por culo. Voy a coger el generador y me lo voy a montar yo. Y de bueno, oye, chico, y además y me pareció súper guay porque además uno de ellos que hablas tú con él y dice algo así como de, en realidad cuando montamos el concierto vinieron, pero como había tanta gente no se atrevieron a desalojarlo. Y es como de, y esto tiene que ver con hechos consumados, hay que hacerlo. No, pero además que hay una cosa y que yo creo que es la clave, que lo dice Jordi al final en el prólogo, dice, es que todo esto no va de infraestructuras en realidad, va de la magia de la gente. Total. Y este es el ejemplo clarísimo de que de repente tienes a una peña que se ha montado allí que le han tirado, que a saber de dónde han sacado el generador, ¿sabes? Y viene la policía y dice, es que no podemos hacer nada contra esto, ¿no? Está haciendo música, si es que... Sí, claro, si es que no es un crimen. Y hay más casos, hay uno gracioso, la putifarrada, que claro, es una anécdota, ¿no? Sí. De que donde se hace el saltamarjas, allí al ladito también se hace el putirrock, y
Y es lo mismo, decían los chavales. No es me que da- si no me pedimos da- permiso para hacer un No me das concierto, nos permiso. dejan. Pero si pido para hacer una butifarrada, me dejan. Pues le llamamos butirock. Y hacían butifarras y tocaban. Que esto también sirve para poner en evidencia uno de los rasgos distintivos de no solo los minifestivales como concepto, sino de la gente que los hace. Es decir, la imaginación y el ingenio. Imaginación y ingenio, o sí, sea, sí. es como de si no tienes, pues Cuando no tienes- pídeselo a alguien. O sea, yo Cuando qué no sé, tienes, ¿sabes? cuando Como de- tienes pocas cosas, tienes más ideas. Porque te obliga más a darle una vuelta. Uno de los dilemas que enfrentan en algún momento todos los minifestivales, y de hecho hay uno de los capítulos que está dedicado a esto, es decrecer, mantenerse Sí. o crecer. Y es un dilema en el que están siempre. Porque es verdad que en muchos de los momentos aquí se dice que hay como un tamaño ideal, digamos. Superado eso, ya las estructuras, ya pierdes el disparan. control, se disparan los costes, se dispara también la logística, necesitas mucho más personal, te estás jugando mucho más Seguridad, dinero. sí. Es que ya entras a otro nivel, ¿no? Y es un dilema al que todos los minifestivales en un momento u otro han tenido Que habrá gente que diga, bendito problema. El que Bueno, el que bendito festival problema, vaya, ya. Claro, que me vaya muy bien y que tenga que cambiar de categoría, no subir a otra liga, ¿no? Pero en la mayoría de los casos de estos festivales ya ves que son muy de nicho y no suelen tener ese problema, pero sí que hay dos casos que son los que aparecen en el último capítulo, que son dos casos bastante paradigmáticos, que son el Anfest, Sí. que apostó por hacer algo más grande. Y que además se hace aquí en Barcelona, ahora que estamos En Hospitalet, diciendo justo de hecho se fueron de Barcelona, se fueron a Hospitalet y dijeron, oye, esto de los cachés es una locura, si intento jugar esta liga voy a perder. es muy complicado, paso, no lo estoy disfrutando, no es lo que yo hacía siempre con el sello, los bolos, los ciclos de conciertos, los festivalitos que hacía. Y luego están los del Canela Party que dijeron, oye, no nos apeamos, vamos a seguir metiendo caña, pero vamos a intentar siempre mantenernos en ese nivel, que la gente sea lo primero, ¿sabes? Que el festival tenga una escala humana. Yo Bueno, por ejemplo, fui un año es que yo y creo es que grande, el- pero el Canela tiene esa cosa que es como los festivales de antes, como era el Primavera al principio, que es un festival grande, pero es cómodo. No hay no hay solapes de bandas porque puedes verlo todo. Pues eso, no se va de madre. Y entonces, pero es verdad que es complicado porque ahora como que parece que los cachés están disparados. Si quieres poder alcanzar ese caché tienes que vender muchas más entradas. Entonces empiezas en una rueda que al final es bastante perversa. ¿De qué manera crees que, si lo crees, que se influencian o retroalimentan o son simplemente enemigos irrecuperables los macro y los mini? A ver, en realidad los mini festivales son encuentros musicales que se realizan en los márgenes y con otra filosofía. Es decir, que no haya, por ejemplo, con un momento de crisis económica, por ejemplo, un festival quizás se resiente porque a lo mejor no le entra publicidad. En el caso de los minifestivales ese problema no existe, porque al final es tener voluntad de montar el concierto. Y con lo que saquemos en la barra vamos a pagar a los músicos. O sea, al final el macrofestival sí que depende mucho de los inversores, ¿no? De un montón de cosas externas a la música, Sí. que a lo mejor el minifestival no lo tiene. Y por otro lado, sí que hay una pequeña afectación, podemos decir, que es, por ejemplo, cuando se monta, me sabe a meterme con el Primavera, no tengo nada en contra del Primavera Sound, pero cuando se monta el Primavera Sound en Barcelona, pues a lo mejor en esas fechas no se puede montar un festival en un barrio o en un donde sea. ¿Por qué? Porque estará mucho más caro el alojamiento, los vuelos se disparan de precio, bla, bla, bla. Entonces sí que, hombre, todos formamos parte de un mundo hiperconectado y una cosa sí que afecta a la otra, pero en términos generales van por caminos separados. Entonces pueden haber macrofestivales y pueden haber minifestivales, siempre y cuando haya bandas dispuestas a tocar en minifestivales y sean coherentes y no pidan el mismo caché que piden al macrofestival, ¿no? Te lo preguntaba porque volviendo al tema del Sugar, Clara Calvo, por ejemplo, decía, hablando de los macrofestivales, dice, a medida que crecen los macrofestivales dejan un páramo cada vez más vastoso alrededor. Y es verdad que intuitivamente uno piensa que cuanto más macro haya, menos espacio dejan para el otro. ¿Por qué? Pero por una cuestión de tiempo, recursos, espacio, ¿no? Un poco todo. Y esto comenta Nando Cruz en su libro Macrofestivales, que existe como una especie de resaca, que es que cuando la gente va al macrofestival de turno, durante un mes o 2 meses, o no sé cuántos decía él, no va a conciertos, porque acaba
como cuando estás ahí con los turrones y dices, no quiero ver un turrón hasta el año que viene. Pues claro, esto puede pasar un poco, que estás reventado de ver conciertos y has visto muchos y tienes la sensación de que he visto 20 grupos, he cubierto... Está como exhausto, ¿no? Un poco. Pero eso también es el público, quizás un público más general, ¿eh? Porque después yo conozco a los frikis como yo, que necesitamos casi cada fin de semana ir a un bolito. Porque claro, también otra de las ideas que se deja caer aquí en tu libro es que un poco los minifestivales sirven de complemento un poco a las salas también, ¿no? Porque es verdad que cada vez hay menos salas, cada vez es más complicado porque los alquileres están más altos, en fin, cada vez dan menos permisos, un montón de cosas, ¿no? Y claro, si no existe ese otro territorio, pues se puede caer en el riesgo de que al final solo quede un espacio para lo grande, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú ese reto? Sí, hombre, lo de las salas es muy importante porque al final los minifestivales son súper divertidos. Al final la música es lo más importante, pero también no deja de ser como un encuentro normalmente anual, ¿no? Es como el encuentro, la fecha obligada para ir, pero hostia, durante el año las salas tienen que estar también a tope. Yo creo que todo es necesario y si me apuras hasta los macrofestivales tienen su sentido porque ya son festivales a otra escala para otro tipo de artistas, ¿no? De otro tipo de músicos. Ya, lo que pasa es que yo no tengo muy claro que sea la base la música de eso. O sea, ya es como suelen decir, es un supermercado, ¿no? Es como una especie de... También no sé muy bien dónde hacia el final alguien dice hacia el final de tu libro como de ahora todo el entretenimiento le ha ganado el entretenimiento le está ganando la partida de la cultura, ¿no? Y es un poco esa sensación de lo que tú decías antes de la experiencia de ver una banda en directo, pero estamos hablando de experiencias auténticas. Esa experiencia como que está mutando, digamos, a una experiencia más que tiene la música neutra o más la música que es otra cosa, ¿no? Es como... estoy de acuerdo. Pero sí que es verdad, lo del entretenimiento a cultura, ostras, fue muy claro un promotor, ahora no recuerdo el nombre, no lo quiero decir por no ligarla, pero un promotor que cuando le decían eso de las entradas que son muy caras y como insinuando que a lo mejor se debería proteger un poco la cultura, no te digo financiarla o subvencionarla, pero hombre, que la cultura debería estar al alcance de todo el mundo. Sí. Él decía, bueno, es que nosotros lo que hacemos no es cultura, es entretenimiento. Claro. Y con esa excusa te puedo poner el precio muy caro porque es que me estoy dando cuenta, decía él, que si yo vendo la entrada a 50 euros... Lo vas a pagar igual. Y que luego hay reventa y hay gente dispuesta a comprarla por 200 euros, estoy yo perdiendo 150 euros. Con lo cual, te voy a poner la entrada a 200 euros. Y bueno, ya entramos en lo de los precios dinámicos, que me parece un robo y que debería estar prohibido. Porque no solo en esto, sino en otras cosas. Otra de las cosas también para las que sirve tu libro, Actitud Vida en los Minifestivales, es de alguna forma también reivindicar lo popular, en el sentido de que todos estos minifestivales tienen precios populares, sí, eso también. Las barras son populares, todo es popular. Es decir, volver de alguna manera a esa escala humana de lo que tú estabas hablando antes, ¿no? De que no vayas a un festi y te gastes 300 pavos. O sea, sí. ¿sabes? De que sea, pero ya no por eso, sino también la sensación de que te están estafando, de que esto no vale esto. No, total. ¿Sabes? Entonces es como de volvamos otra vez un poco a lo que tiene un poco de sentido común, la cultura de base, los precios populares y un ecosistema humano, digamos. Sí, ¿no? Total. Y luego es que en los festivales hay iniciativas de los menores de 21 años, entrada gratis. Eso hay algún festival que lo hacen, es lo que decimos, ¿no? Que no ponen por delante el dinero, sino que es otra cosa, ¿no? El otro día estaba hablando con Gaby de Can't Keep Us Down en mi podcast y me decía, ostras, van muy bien las entradas, los abonos, nos quedan unas pocas entradas a la venta y no sé si vender solo abonos o entradas de día. Y dije, hombre, pues pon abono, que es para gente interesada en los 2 días. Y dice, no, pero es que no quiero que nadie se quede fuera, porque yo sé que hay gente que solo puede ir viernes o el sábado. Entonces es como dices, ostras, este chaval no tiene el chip de la empresa de ganar más dinero. Tiene el chip de, no quiero que mis amigos que trabajan el sábado no puedan ir el viernes. Y digo, ostras, ¿ves? Es que esa es un poco la gran diferencia. Luis, de todas las personas con las que has ido hablando y los festivales que, no tanto los que ya conocías, porque ya los conocías, pero los que no conocías tanto o que no los tenías tan ubicados, ¿hay alguna cosa que te llamó especialmente la atención o algún...? Pues me llamó mucho la atención que lo expliqué en otra entrevista, el del Centolo, porque es que eso, que sea itinerante, me parece una locura, ¿no? Porque es lo que hablamos en los ayuntamientos, ellos tienen que empezar de cero en cada edición, porque en cada edición cambian de ayuntamiento, tienen que volver a hablar con otra persona, otra plaza, otra gente, y encima ellos que lo hacen muy bien, porque hablan con la gente del pueblo, hablan con el del bar de la plaza del pueblo para ver cómo lo hacemos para que los dos ganemos y estemos bien. Ostras, me parece una historia, aparte que empezó siendo una historia entre amigos, que lo montaban para 20 personas en una casa alquilada y montaban como conciertos, y dijeron, vamos a abrirlo a más gente. La historia me parece preciosa, aparte de gente súper maja.
Y eso, me llevo eso, haber conocido a gente haciendo el libro, que espero, hay gente que todavía no he desvirtualizado, a otros sí. Por ejemplo, esos del centro los desvirtualicé en el Canela. Vale. Y entonces poco a poco, yo que sé, a los de Andoaingo vinieron a Barcelona, que son de Irún, vinieron a Barcelona y también los llevé a mi programa de radio porque también me apetecía conocerlos en persona. Entonces me llevo eso, muchas historias y gente majísima, porque claro, es que son gente que al final yo creo que son gente que me siento reflejada en el sentido de que hacemos las cosas, igual que yo hago el podcast, por amor al arte, entre comillas, sin un beneficio económico, me veo reflejado en ellos por lo mismo, ¿no? Por su pasión por la música, por hacer las cosas porque les gusta hacerlo con cariño, con mimo. Y me llevo eso, historias y sobre todo personas que estoy conociendo ahora, incluso con el libro publicado, que está muy guay. Ahora que una última pregunta, Luis, ahora que decías esto sobre el tema de las personas, también una de las cosas importantes que se ve en el libro es que muchos de los proyectos surgen gracias a o en colaboración con diferentes asociaciones o espacios culturales. Es muy importante, a mí hay uno que me hace muchísima gracia, que es uno de los a ver si lo encuentro, sí. Que es había como una fiesta del club de balonmano en Galicia. Sí. Y entonces dicen, bueno, pues vamos a amenizar un poco un poco de música. Claro, pero si no hubiera existido, lo que quiero decir, si no hubiera existido esa fiesta del club de balonmano, nunca hubiera surgido ese festival. Y si no hubieras... A lo mejor sí, no sabemos. Pero no sé, pero que generalmente siempre suelen estar vinculados o a tiendas de discos, sí, o a grupos que deciden montar un sello y a partir de ahí... No, o sea, es decir, eso y los espacios culturales de barrio. Sí, son importantes. ¿Qué ves tú ahí? O sea, el estado actual de que, sabes, que cada vez parece como que se priorice menos lo barrial, o en el sentido de espacios culturales populares. ¿Cómo lo ves tú eso? Porque de ahí es donde un poco surgen, yo qué sé, por ejemplo, aquí en Barcelona mismo, por ejemplo, las bandas de chavales. Si ahora unos chavales quieren montar una banda, sí, pues a lo mejor no tienen pelas para alquilar un local. Ni para alquilar una sala. Claro, para nada. Entonces, si no hay un espacio público que vayan a tocar, pues no van a salir esas bandas. Claro, y si no salen esas bandas, no harán conciertos, ¿no? Claro. Sí, ¿Cómo ves tú eso? Pues yo creo que son fundamentales, que lo que decías tú al principio de la cultura, si no la haces, te la hacen, pues no esperemos a que nos programen cosas, sino programemos nosotros cosas activamente, ¿no? Y no solo programemos, sino que también, pues eso, toquemos y hagamos conciertos, y para eso es importante, sobre todo cuando empiezas, es que, bueno, aparte es que tenemos una red de equipamientos en Barcelona, por ejemplo, brutal, con unas salas con acondicionadas perfectas. Algunas están un poco infrautilizadas, pues quizás estaría bien buscar la manera para que tuvieran más salida y que pudieran empezar ahí chavales y chavalas que empiezan, y no solo que empiezan, sino porque al final es que salas cada vez hay menos, cuestan dinero. A lo mejor una sala chula, no diremos nombres, pero a lo mejor cuesta 250 euros, y eso para yo entiendo que a lo mejor, sí que es verdad que a lo mejor entre dos bandas pues parece que no es tanto dinero, pero es que no solo eso, y si la banda es de fuera, que ¿cómo lo hace? ¿Y dónde se quedan a dormir? No te salen los números. Otra de las cosas interesantes aquí, las casas de los padres donde se quedan a dormir las bandas. Un clásico. Y eso lo digo yo también por experiencia, los porque camas y... en mi casa se han quedado a dormir, vamos, o sea, montones de gente. Si no fuera por eso, es que las cosas sería no imposible, ¿no? Sería imposible. Luis Benavides, creo que casi me has convencido, y creo que son mejores los minifestivales que los macrofestivales. Sí. Oye, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias por estar en el programa, y nada, y mucha suerte con el libro Vida en los Festivales, y sobre todo, que nos hemos dicho, que mantener esa actitud de lo importante es la magia y la gente y la cultura y la música. Total. Amén. Gracias, Pepe. Un placer.